Hola, soy Patricia Orozco Gómez y voy a presentarles este trabajo realizado junto a mi compañera Marta Zaragoza Zaya, titulado El teatro todo, hacia una comunicación oral asertiva en tercero de la ESO. Bien, se decidió diseñar una secuencia didáctica basada en el teatro foro, puesto que al volver a las aulas tras la pandemia de la COVID-19, se observó en el alumnado del tercero de la ESO una gran dificultad para la comunicación, para la expresión, para la escucha. Eh, de este modo, se decidió realizar esta secuencia didáctica basada en el teatro foro, porque es una técnica en la que se trabaja tanto la oralidad, como la comunicación asertiva, como el pensamiento crítico, puesto que a la hora de resolver conflictos deben acudir a, digamos, unos argumentos eh, justificados. Mm, Además, en esta secuencia didáctica se trabajan competencias que se describen en la LOMLOE, como pueden ser la competencia ciudadana, la competencia personal, social y de aprender a aprender, la competencia en conciencia y expresión cultural y la competencia en comunicación lingüística. De este modo, tras dibujar o trazar un marco teórico fundamentado principalmente en el teatro del oprimido, puesto que el teatro foro deriva de este, es una propuesta de Augusto Boal basado en la pedagogía crítica de Paulo Freire. También se incluye un apartado en el que se trabaja la noticia o que se fundamenta por qué la noticia es un magnífico recurso didáctico en la ESO, ya que, como veremos ahora a continuación en la descripción de esta secuencia didáctica, se recurre al género periodístico para crear un bagaje en el alumnado acerca de los conflictos que pueden estar surgiendo o ocurriendo en la sociedad en la que están viviendo. Los objetivos de esta propuesta didáctica son identificar situaciones de conflicto social en noticias de actualidad, aplicar métodos de comunicación asertiva y resolución de conflictos, comprender el impacto del lenguaje no verbal en la comunicación a través del desarrollo de la presencia escénica y la improvisación, crear una pieza dramática de teatro foro a partir de la elaboración conjunta de un guión y llevar a cabo su representación escénica, y por último, evaluar cooperativamente el producto final mediante rúbricas. Cabe señalar que los objetivos que acabamos de describir son los objetivos específicos, puesto que el principal objetivo de este trabajo ha sido el diseño de esta secuencia didáctica, el diseño de los materiales. Bien, a continuación voy a pasar a describir esta secuencia didáctica. Como cualquier secuencia, se estructura en tres fases: la de observación, la de indagación y finalmente la de sistematización. En la fase de observación trataremos de activar una serie de conocimientos previos. Por ejemplo, en la primera sesión se introducirá al alumnado el teatro del optimismo y utilizaremos para ello un vídeo, ¿vale? Creo que ahora mismo está apareciendo en pantalla, pero pueden encontrarlo en el artículo completo que subiremos a la web del Congreso. Encontraremos en este todas las referencias. Mira, creo que ya se están cargando, así que aquí pueden verlos. Igualmente no los voy a reproducir por cuestión de tiempo y, como les decía, podrán encontrarlos en la bibliografía del artículo completo. Bien, en la misma fase de observación también activaremos una serie de conocimientos acerca de unos conceptos que les interesan a la hora de trabajar, digamos, este género periodístico a continuación. Entonces, interesa que conozcan los conceptos de sensacionalismo y de amarillismo, puesto que después les presentaremos una batería de noticias para que puedan seleccionar cada miembro del grupo una distinta precedente de un periódico distinto. Aquí les dejamos una serie de periódicos de diferentes ideologías de las que pueden extraer estas noticias que les decíamos. Bien, ya en la fase de investigación, con el fin de darles cierto bagaje para la posterior elaboración del guión, que digamos que este, junto a la presentación escénica, la representación de, el, del teatro foro,
es el producto final y lo que finalmente se evaluará, pues todas estas actividades previas, digamos que son para reforzar la consecución de este producto final. Bien, dicho esto, una vez seleccionadas las noticias anteriormente, las analizarán por grupos. Es decir, tratarán de poner en común las estrategias de modelización, el contraste de las fuentes, las diferencias y las similitudes, eh, para finalmente llegar a un acuerdo y seleccionar una única noticia de un único periódico, que posteriormente habrán de trabajar. Como decíamos, paralelamente a las actividades que nos ayudarán a redactar ese guión, también estaremos realizando actividades que nos ayudarán a conseguir una buena representación escénica, es decir, les estaremos dando pautas para ello. En este caso, tratamos de enseñarles a trabajar la voz, es decir, repartiremos una serie de guiones que posteriormente incluiremos en la diapositiva de los materiales, que estarán extraídos de la composición oral, la pieza musical titulada La Llamada, que luego posteriormente fue llevada a cine. Entonces repartiremos fragmentos de este guión para que puedan hacer un calentamiento vocal. Es decir, en primer lugar, harán un juego llamado pase de tono, es decir, se pasarán oraciones o frases en tonos agudos, graves, pero cada tono, digamos que tiene un movimiento. Si yo hablo en tono grave, mi movimiento a lo mejor será lateral. Si mi tono es agudo, mi movimiento será ascendente. Si, por ejemplo, utilizo un tono neutro, haré uno descendente. Bien, eh, con esto tratamos también como de domesticar esa entonación. Por ello, utilizarán esos guiones que decíamos para representarlos en tres claves distintas. Es decir, habrán de representar cada fragmento de guión en tono, digamos, en clave de enfado, en clave de alegría, en clave de tristeza, para que puedan ver cómo la voz y el texto son necesarios y cómo puede cambiar esta modulación. Bien, luego trabajaremos la prosodia, que consistirá en marcar en el texto de estos guiones las curvas fónicas que ellos detecten según sus interpretaciones. Posteriormente se pondrá en común para llegar a una serie de conclusiones y decidir cuál podría ser la curva fónica más exacta según la clave que queramos interpretar. Como les decía, les dejo aquí eh, el guión de la llamada que pueden encontrar en internet. Nosotros para ello seleccionamos la escena 27 y la segunda parte de la 41. Posteriormente, seguiremos con el trabajo de la presencia escénica. Para ello, se trabajará la escucha grupal, ya que mediante una actividad de habitar el espacio escénico, el alumnado tratará de comunicarse para que todo el espacio esté ocupado, digamos. Por otra parte, habrán de crear personajes y pasajes para recitarlos junto a su paisaje escénico. Esto quiere decir, eh, a partir de un texto, yo voy a crear un personaje. Cada alumno seguramente le dé una forma distinta. Posteriormente, únicamente van a, eh, van a representar este paisaje sin el texto y luego al revés, porque tenemos la intención de que durante esta sesión puedan observar que tanto el cuerpo como la voz son codependientes durante la presencia escénica. Bien, para estas actividades se han utilizado las siguientes referencias. Como pueden observar, estamos presentando las referencias empleadas por sesión para que sea más fácil acceder que desde una, digamos, diapositiva final, en la que se recojan todas las diapositivas, todas las referencias, perdón. Vale. Otra actividad que nos puede ayudar a mejorar esta representación y que en este caso
servirá para trabajar la asertividad y la resolución de conflictos a través del texto teatral, consiste en primer lugar, una deambulación por el espacio, por una música de fondo, en la que nadie hablará, simplemente se comunicará mediante el lenguaje corporal, en modo pasivo, en modo asertivo y en modo agresivo. Conforme se vayan encontrando los diferentes alumnos en el espacio, habrán de adivinar el modo que está empleando el compañero que tiene enfrente para de algún modo utilizar tanto si estamos ante un tono agresivo, nosotros modular mediante un tono asertivo, si estamos mediante un tono pasivo, siempre recurrir nuevamente al asertivo, porque siempre hay que tratar de estar entre agresivo y pasivo y al encontrar a mi pareja, tender al modo asertivo. Otra actividad que puede ser muy útil para trabajar la comunicación y la asertividad, el respeto, es el juego de rol Jirafas y Chacales. Sí es cierto que estos materiales se han de comprar, es una baraja de cartas, pero es muy recomendable porque mediante un juego de rol muy entretenido se trabaja muy bien en diferentes situaciones esta comunicación asertiva que pretendemos perdón, incrementar en esta secuencia didáctica. Bien, ya puestos a realizar, digamos, esta composición del guión a partir de los trabajos realizados, deben acudir a todas esas noticias sobre conflictos de actualidad que recogieron en las primeras sesiones para a partir de estas crear su guión, crear su actuación. Para ello, cada persona se encargará, cada persona del grupo se encargará de eh, de una tarea. Por lo tanto, habrá que hacer una distribución de roles para que esta redacción del guión tenga sentido. Bien, ya en las últimas sesiones, en la fase de sistematización, llega la hora de la puesta en escena. Es decir, cada grupo realizará su guión de manera teatral, ya lo representará en escena. A cada grupo se le asignará otro grupo, puesto que deberán intervenir en el grupo que les corresponde. Para ello, tienen que, a mitad de la representación, intervenir y dar pie a esa ronda de improvisaciones que se da en el teatro foro, para plantear el conflicto y finalmente llegar a una resolución. Antes de proseguir, decir que en este caso el docente será quien se encargue de mediar y de agilizar o ralentizar según el tiempo que se tenga de representación. Bien, una vez realizadas todas las puestas en escena, se visualizarán las grabaciones de las representaciones, ya que estas habrán sido grabadas previamente, para poder rellenar las rúbricas de autoevaluación. Puesto que esta secuencia didáctica se va a evaluar mediante coevaluación, ya que el alumnado realizará una autoevaluación individual y grupal y el docente realizará su evaluación de cada grupo. El objeto a evaluar será, pues, por un lado, la puesta en escena del producto final, es decir, el lenguaje corporal trabajado, la voz, el atrezzo, el ajuste al tiempo, y por otro lado, el guión, es decir, esa creatividad, la improvisación, la asertividad, las intervenciones en los grupos correspondientes. Y miren, aquí les dejamos como las rúbricas que deberían utilizar. En este caso, el alumnado utilizaría las de autoevaluación y por otro lado, el docente emplearía las que evaluarían al alumnado por grupo. Así pues, damos por finalizada la presentación de la secuencia didáctica. No sin antes recordarles que en el artículo completo que será subido al Congreso podrán encontrar la descripción completa y detallada de esta secuencia didáctica que hemos tratado de presentar. Muchísimas gracias por su asistencia. Un placer.